Saludamos a la gente que está en sintonía de este espacio a través de www.rcr750.com, www.rcr750.com. Gracias también a la gente que se pliega a nuestra sintonía en nuestro canal de YouTube. Nos buscan en YouTube como RCR750, RCR750 o Radio Caracas Radio. También nos puedes buscar así en YouTube. No olvides, al llegar a nuestro canal de YouTube, suscribirte, es muy importante para nosotros. Muy bien. Una imagen dice más que 1000 palabras, reza el viejo adagio, y en este caso es cierto. Hoy me topo en redes sociales, por cierto, para la gente que ya va a comenzar a preguntar otra vez, Daniel está de viaje, está volviendo a Alemania, de acuerdo a lo que prevé el itinerario, por eso no nos va a poder acompañar el día de hoy tampoco. Se los había anunciado el día de ayer. Fíjense, una imagen dice más que 1000 palabras. Me consigo en las redes sociales una foto de Henry Falcón con un montón de gente uniformada detrás, que no son cadetes de la academia militar ni nada. Falcón creo que es militar, sino que es una gente con una gorrita, suétercito, una franelita y un pendón detrás, ¿no? Es una escena como típica, prototípica, arquetípica, diría yo, de los últimos 15 años en Venezuela. 15, 16, 17 años en Venezuela. Después de que se produjo el famoso referendo revocatorio a Chávez en el año 2004, pues eso ha sido el pan de cada día en Venezuela. Ver a un tipo frente a una especie de podio improvisado allí, que no sé si es un podio móvil que lo sacan y lo meten de la tierra así, un salón, que entiendo que en este caso es el salón del Hotel Ávila, que en Caracas, en San Bernardino, y pues siempre unos supuestos militantes de partido detrás, todos muy bien uniformaditos, con su gorrita, colores bien bonitos, y un pendón, pues que tiene que tener o un eslogan, o la imagen del partido, o una idea, una frase, vaya usted a saber. En este caso es una imagen que le estoy viendo en este momento, es Henry Falcón dirigiendo unas palabras, una gente allí en la que si uno escruta los rostros, pues hay unos que son más lo que no le paran a Henry Falcón que lo que les están parando. Hay otros que están viendo como al infinito, como pensando y diciendo, invocando al cielo y diciendo, ¿qué hago yo aquí? Hay otros que dicen, pues lo que me toca a mí hacer para buscar los reales. Hay otros que dicen, bueno, vamos a oírlo a ver qué es lo que nos tiene que contar. Y detrás de eso, una imagen o una frase lapidaria. La frase es: futuro, innovar para transformar. Repito, futuro, innovar para transformar. Los colores que eligió Henry Falcón para este lanzamiento de la temporada 2022-2023 son el color, es un color como, ¿cómo decirlo? Porque no es un morado. Yo sé muy poco de los colores, a pesar de que yo tuve la dicha de que en mi infancia fui poseedor, con mucho esfuerzo de mi madre, de una caja Verol Prismacolor de 64 colores, que tenía unos colores inútiles, ¿no? Ahí había como 4 rojos, 6 amarillos, 3 colores carne. Me imagino que era porque era una caja de Verol Prismacolor que tenía que ver también con el tema racial. Entonces ya se asomaba esto de que no hacer racismo, entonces te ponían los distintos tonos para que tú hicieses. Me imagino yo que era un Verol Prismacolor adelantado a su época, y entonces estoy viendo como un morado, pero es un morado azuloso que de verdad la pegaron, porque hay tantos partidos en Venezuela y tantos colores que ya han sido utilizados. El morado incluso ya ha sido utilizado, creo que lo agarró en la última temporada, lo agarró Timoteo Zambrano, y antes de eso un partido que hubo que tenía un señor que tenía un programa en Globovisión que se llamaba Augusto Uribe. Él lanzó un partido que se llamaba Plataforma, y era un color morado como el que usa Podemos en España. Bueno, este es como un morado brillante que va de fondo, y las letras de la palabra futuro, que entiendo yo son el nombre de este nuevo movimiento político, van en un verde manzana bien bonito también. Están bonitos los colores, lo que pasa es que no sé si pegan. La última vez que vi esta combinación de colores la vi en un refresco maravilloso que sacaron en los años 90 acá en Venezuela, que no sé por qué lo descontinuaron. Se convirtió en mi refresco favorito, para los que están fuera, refresco, la gaseosa, pues sí, una soda favorita,
la sacó la Coca-Cola y se llamaba Cuatro. Eso era un refresco que era supuestamente como de toronja o de grapefruit, no recuerdo qué, y era muy bueno. No sé por qué lo descontinuaron. Duró como 2 años en el mercado y después lo quitaron y bueno, me tuve que conformar con tomar o Cebeno o Chinoto. Pero el caso es que esta es la combinación de colores del refresco 4. Aquí hay un estudio de mercado y dijeron, estos colores pegaron en una época, vamos a relanzarlo. Y pues Henry Falcón nos está hablando de futuro. ¿De qué puede hablar? Pues alguien que monta un partido político en Venezuela tiene que hablar de futuro. Y pues no he visto el discurso de lanzamiento, pero como verán estoy muy emocionado porque aquí todos los días se abre un partido. Y me ciño a esto del lanzamiento de futuro de Henry Falcón, que creo que así se va a llamar el partido de Henry Falcón, porque colgué la foto en Twitter y la colgué con toda la intención de ver qué decía la gente. No dije mayores cosas, sino que dije que me parecía interesante los colores y tal, y es una realidad, que en Venezuela hay tantos partidos que cada vez el número de colores que compone el círculo cromático pues se le va quedando corto a la gente que quiere montar un partido, porque aquí como todo el mundo monta un partido de la noche a la mañana, extrañamente en un país donde no hay democracia, donde no hay ejercicio de partidos políticos realmente, porque lo que tenemos son o fachadas o maquinarias para delinquir, como en el caso del PSUV o de los partidos estos como los que tienen los llamados alacranes, que son, bueno, o lavadoras para la legitimación de capitales, o escuelas de entrenamiento de ampones, justamente como las que tiene el chavismo, o cascarones vacíos, simplemente como terminan siendo pues Acción Democrática, COPEI, el propio Nuevo Tiempo, cada vez más también Primero Justicia y Voluntad Popular. Se van acabando los colores. Entonces yo colgué la foto en Twitter a ver las reacciones de la gente. Fíjense, yo le voy a leer un par de impresiones de la gente que yo tengo acá. Hay alguien que me dice, tengo muchísimos años fuera de Venezuela y me estoy preguntando quién financia la creación de tantos partidos nuevos en ese país. ¿Alguien puede responderme, por favor? Y yo le he respondido al señor. Pues claro, financistas siempre hay en Venezuela, y más en una Venezuela como esta. Por ejemplo, para nadie es un secreto y cada vez creo que ni es un secreto ni es un motivo de remordimiento el hecho de que este nuevo partido que se montó en el noviembre del año pasado, llamado Fuerza Vecinal, donde agarraron a unos muchachos de Primero Justicia que tenían cargos y tal, y que tenían muchas ganas de ser alguien en la vida, y les proyectaron las candidaturas a Chacao, Baruta, Latillo, incluso algunas en el interior del país. Ese es un partido que es un apéndice de los dineros oscuros de una empresa llamada Fospuca, que es la única empresa que recogiendo basura gana más plata que, pues, que los traders de la bolsa en Wall Street. Una cosa increíble, el negocio de recoger basura en Venezuela. Si nos vamos para otros ejemplos, por ejemplo, podemos hablar de cómo hay partidos y sobre todo líderes, más que partidos, figuras que emergen porque les han hecho la venia desde la globovisión de Raúl Gorrín. Y evidentemente Raúl Gorrín se ha convertido en un tótem del financiamiento de maquinarias, maquinaritas, maquinarotas, aparentamientos, fachadas y todo lo que tenga que ver con el supuesto ejercicio de una oposición política al chavismo, que no es tal, porque ninguno le hace oposición chavista. O podemos hablar de cómo un sujeto que nunca se ha conocido hasta ahora de dónde se supuestamente sacó tanto dinero como Leocenis García montó un partido, pues. Y ese partido, todavía hay gente que se lo pregunta, hay gente que tiene 3 años haciéndose la misma pregunta, ¿de dónde saca un partido para montar campañas de televisión, incluso en canales de América Latina, de cable, que uno los ve por las compañías de cable o de televisión satelital? Y así, y así, y así. O sea, yo estoy poniendo en voz alta cosas bueno, que yo creo que son del conocimiento público, pero parece que nadie se atreve a decirlas, ¿no? Pero quiero seguir con las impresiones de la gente. Aquí hay alguien que dice, pues, con el tema de los colores, dice alguien, bueno, le deberían poner el color rosado pantaleta, que nadie lo ha utilizado y le quedaría muy bien a los partidos políticos. El color rosado pantaleta es interesante. Hay alguien que dice acá también, me encantaron los comentarios. Yo a veces me pregunto, más allá del dinero, ¿cuál puede ser? Más allá del dinero, dice esta persona, y que le den por lo menos a uno 4 cifras mínimo por militar. ¿Qué motiva a alguien a seguir a un Memo? En este caso le dice Memo a
a Henry Falcón. Bueno, no, eso no es un secreto para nadie. Los partidos políticos se han terminado convirtiendo en una especie de trabajo part-time, medio tiempo, para mucha gente, pues porque no, la cosa está dura en Venezuela, y yo comprendo, ¿no? Y hay gente que, bueno, inscribiéndose en un partido de esto, por cierto, tengo informaciones de que hay partidos que, como ya arranca, y por eso estoy hablando de Henry Falcón, como ya arranca el prelanzamiento de las primarias, en algunos casos ni siquiera de primarias, de lanzamientos en firme, de candidaturas presidenciales para el año 2024, ya hay partidos bajándose de la mula y montando actos de campaña en toda la geografía nacional. En toda la geografía nacional. Entonces, bueno, el partido político se termina convirtiendo en una agencia de colocación de empleo, en una agencia donde la gente va, cubre un rato, y yo comprendo, pues yo no me meto con la arepa de nadie, ni me meto con las necesidades de nadie, estoy describiendo un proceso, no lo estoy juzgando. Pero para juzgar a quienes hacen este tipo de cosas, que sí los voy a juzgar, que son tipos como Henry Falcón, que para empezar es una contradicción semiótica el hecho de que Henry Falcón hable de futuro y que se plante como una opción de futuro, siendo Falcón un chavista reconvertido, que luego nunca hizo la reconversión completa, sino que es chavista esencialmente, y chavista se quedará. El caso es que esta formación, este lanzamiento, esta idea de que ustedes están viendo, de sacar partidos, de estas peleas que hay, por ejemplo, porque ¿por qué hace esto Henry Falcón? ¿Por qué le quitaron la tarjeta esa de Quino que tenía del partido ese Avanzada Progresista? Y se la quitaron unos mismos tipos que él puso allí a dirigir ese partido, con él. Entonces, en el CNE, un CNE al que él le dio la buena fe, le dio la buena pro, y que ahora lo despoja de esa tarjeta. ¿Qué ocurre? Que todo lo que está sucediendo alrededor de despojos, golpes de mano, agárrame que le pego, déjamelo allá y quítame esta pajita, es motivado a que estamos entrando en un proceso donde se vienen las postulaciones a las elecciones presidenciales del año 2024. En ese proceso, yo que tengo gente más o menos bien informada y bien malintencionada también en todos los partidos, a mí me han dicho, Henry Falcón va a terminar en el Nuevo Tiempo de Manuel Rosales. Pero por una razón de cálculo político obvia, Henry Falcón no puede terminar en el Nuevo Tiempo de Manuel Rosales, porque el Nuevo Tiempo de Manuel Rosales va a lanzar a Manuel Rosales de presidente. Y Henry Falcón quiere ser candidato presidencial. Cosa distinta, por cierto, querer ser candidato presidencial a ser presidente. Ninguno de ellos pretende realmente ser presidente. Si estuviesen pretendiendo ser presidentes, lo más probable es que ni siquiera estarían lanzándose, ni estarían lanzando partidos, estarían en otra cosa, que no voy a describir en este momento. Pero el caso es que a todos les interesa montar un encofrado, a todos les interesa montar una escenografía, a todos les interesa montar un discurso, que es lo más importante, sobre la necesidad de volver a las urnas electorales, por supuesto, sobre la necesidad de volver al ejercicio de un partido nuevo, que aquí, bueno, esto es increíble. En Venezuela, repito, hay partidos nuevos como sacárselos de la cartera. Todos los días hay uno nuevo. Este es el de ocasión. Lleve usted el de mañana, el de la temporada invierno, no sé, invierno 2022, y después vendrá el de primavera 2023, y así vamos, cambiando como quien cambia el carro, ¿no? Y en ese sentido, está obviamente montada sobre la palestra esta campaña electoral. Aquí ya es obvio que mucha gente aspira no a ser presidente, no a arrebatarle la silla a Maduro, porque saben además que la vía para arrebatarle la silla a Maduro ahorita mismo, en este instante, no pasa necesariamente por el hecho de competir ni en una primaria, ni inscribir una candidatura presidencial, ni mucho menos ir a votar con ese CNE, pues que siempre hace lo mismo y más. En este momento, pues habría que hablar de otras cosas, habría que hablar de crear una fuerza interna concientizada, crítica, que sepa en lo que vivimos, que sepa que esto no es una democracia, que se prepare para lo que haya que prepararse, que articule alianzas con, si es que caben todavía en el mapa de las opciones, con aliados internacionales que estén conscientes de lo que realmente ocurre en Venezuela. Y no esto, pues no esta pantomima, no esta ridiculez. Pero esto descubre al final de cuentas, y yo no he querido dedicar un inicio de programa a Henry Falcón de gratis, esto descubre una jugada de fondo en la que ustedes van a ir viendo como fichas de dominó que van a ir cayendo cada uno de los partidos. Hay movimientos, ayer yo veía, creo que lo comentaba,
La gente del llamado G4, pues ya está hablando abiertamente de hacer unas primarias. Eso sin pasar por un análisis crítico de lo que ha ocurrido en los últimos años. Eso sin pasar por un acto de contrición por justamente todo eso que ha ocurrido en los últimos años. Aquí estamos hablando del terreno, pues, de la anomia. Aquí estamos hablando del terreno del piloto automático. Y el terreno del piloto automático tiene que ver con jugar a la democracia en un país en el que no hay democracia. Con jugar a la política en un país donde la política no se dirime por caminos políticos. Y ustedes me entienden. Ustedes saben de lo que estoy hablando. Donde la política es cada vez un hecho más vinculado a las ramas de las actividades delincuenciales que al hecho político. Entonces, ¿cómo usted puede estar en un circo de partidos, eligiendo colorcitos de refresco de los años 90 para estar montando un partido y hablar además de lugares comunes o en este caso significantes vacíos, como se dice desde el punto de vista de la semiótica, sobre un futuro con un tipo que fue chavista, que después uno no sabe muy bien si es marisco o es molusco, y que bueno, que viene a hablarle de futuro al país, desde un movimiento con colores morado eléctrico y verde manzana. Vamos a ir al corte comercial y venimos con más de Y Así Nos Va. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena. Lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía Astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía Astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Y es tristísimo, ¿no? Esto de jugar a la política convencional donde no hay espacio para la política convencional, donde... ¿Qué es política convencional para mí? Mire, en un país normal, y yo lo veo, por ejemplo, cuando sigo la política de los Estados Unidos o la política de los países de Europa, o más cerquita, la política que se está en estos momentos adelantando en Colombia, que tampoco es que es una perlita, ¿no? En Colombia también hay sus cosas. País que quizás es lo más parecido que hay a Venezuela, respecto de su tradición histórica, porque somos vecinos, porque fuimos alguna vez lo mismo y tal. Y jugar a la política convencional es tener unos partidos políticos que a su vez tienen unos procesos internos donde hay liderazgos que van destacando y eventualmente esos liderazgos se convierten en diputados, en gobernadores de estados, en alcaldes de municipios y eventualmente en candidatos y presidentes, si sea el caso. Enfrente a esas aspiraciones o en ese proceso de decantarse natural de los liderazgos está el tema de que media el hecho electoral. O sea, usted tiene todos esos elementos y el árbitro decisor al final de quién llega al poder o quién no llega al poder es la gente. Parece una tontería, una afirmación glamurosa, cliché, pero en verdad es la gente. O sea, no se ha descubierto hasta ahora un mecanismo más efectivo o menos inefectivo que el democrático, que es la regla del 50+1,
para determinar quién debe o no gobernar los destinos de un país, que es la regla básica de la democracia. Gana el que tenga el 50% de los votos más uno, el que tenga la mitad más uno, pues, para ponerlo en términos llanos. Y eso es lo que regula las relaciones políticas en una sociedad. En esas sociedades, pues, hay además de los partidos políticos, hay instituciones políticas. Usted tiene un fiscal, usted tiene un contralor, usted tiene un parlamento, usted tiene unos tribunales que tienen que ver con decisiones políticas y extrapolíticas, o sea, decisiones económicas y decisiones culturales, que la arbitran cada uno de estos organismos. En Venezuela no. Si a ver, vamos, en Venezuela empezamos por el hecho de que no hay autonomía de poderes. Entonces, lo que haga o deje de hacer el Tribunal Supremo de Justicia, por ejemplo, en manos de este caballero que es Michael Moreno, uno no lo puede entender como la decisión de Michael Moreno ni del Tribunal Supremo de Justicia. Es la decisión del aparato de poder del chavismo. Lo que haga la Asamblea Nacional o deje de hacer la Asamblea Nacional, que estoy hablando, por supuesto, la que han puesto después de diciembre de 2020, uno no le entiende como la voluntad ni de Jorge Rodríguez ni de Bernabé Gutiérrez, que están... Eso es una fachada de legitimación de leyes, de legitimación de decisiones, de lo que pueda o no pueda prever ni siquiera Nicolás Maduro, el aparato de poder del chavismo, dentro del que Maduro es la fachada, es la cara. Entonces, allí ya no hay un juego político. Pero lo otro es que el juego político es eso, los partidos. ¿Qué partidos hay en Venezuela? ¿Qué partidos están consustanciados con la realidad de la gente? ¿Qué partidos tienen una militancia de base que no esté ligada al hecho del clientelismo político, que lo hay en todas partes del mundo? Claro que sí. La compra de voluntad, todo eso está en todas partes del mundo. Pero en Venezuela no es que está, es que es lo que tiene preeminencia dentro de estas organizaciones. Y un elemento que al menos debería estar, que es que estos partidos sean el reflejo de algún tipo de realidad de la que hay dentro de este país, pues no lo son. Han vivido por años llevándole la contraria al común de la gente. Y no por hacer encuestas. Usted sale a la calle y le pregunta a una persona en Catia, en Caricuao, en Petare, o en La Lagunita, o en Prados del Este, o en Chacao, o en Altamira, en determinadas situaciones de la historia de Venezuela, usted le preguntaba a esa persona, mira, ¿qué cree usted del régimen, por ejemplo, qué hay que hacer? Y lo que esa persona te decía era todo lo contrario a lo que hacían los partidos políticos. Entonces, ¿qué es lo que uno saca como conclusión? No tienen nada que ver, están divorciados. ¿Qué saca uno como conclusión? El partido político es prescindible, en el caso venezolano, no hace nada. Al menos no estos partidos políticos. Quizá otros se adapten mejor. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú sumas el tema de las instituciones, el tema de los partidos, y al final te vas al hecho mismo de la democracia, que es el hecho electoral, que no existe tampoco en Venezuela, tú tienes de 3, nada. De 3, 0, el bateador, 0 de averaje. ¿Cómo haces? Siempre que tú te metas en ese juego, siempre que tú caigas en la idea de que de que estás haciendo política en un país en el que no hay política, no hay camino político convencional, pues tú no estás haciendo nada. Tú lo que estás haciendo en el mejor de los casos es perder el tiempo o fingir, depende cómo lo veas. O sea, depende cómo lo veas. O bueno, si eso te reporta alguna ganancia individual, pues te estás ganando unos reales, muy bien por ti. En el caso de los que montan partidos para vivir, o de las ayudas internacionales, o de financistas que le quieren poner plata a alguien para legitimar capitales o lo que sea, es, bueno, vive esa criolla, perfecto. Pero esa idea de esa política no tiene cabida, no tiene cabida. Y no tiene cabida cuando uno analiza, por ejemplo, otra de las cosas que veo hoy. La política convencional no tiene presos políticos. Usted no ve presos políticos en ningún país donde haya una política más o menos normal, donde haya, que sea un país democrático. Pues. ¿Qué ocurre? Que en Venezuela además uno tiene que ver dentro de la política el elemento de los chantajeables. Y les voy a poner un caso que me duele mucho. No lo conozco, pero me duele mucho. Yo hoy estoy viendo lo de Daniel Ceballos. ¿Cómo uno no le va a tener respeto a Daniel Ceballos? No le iba a tener respeto a Daniel Ceballos. Daniel Ceballos es un tipo que pasó preso una época importante de su vida, se resintieron sus relaciones familiares, perdió un tiempo precioso en la cárcel, un tiempo que es de cada persona. Y obviamente Daniel Ceballos salió de la cárcel siendo otra persona que la que era cuando entró. Obviamente que, repito, yo no lo conozco, pero que seguí
como cualquiera que puede seguir a distancia su carrera política cuando él estaba en Voluntad Popular y era alcalde de San Cristóbal, que lo veía un tipo tan combativo, que lo veía un tipo tan echado para adelante, que lo veía un tipo tan joven y como tan prometedor para ser uno de esos líderes que eventualmente trajeran esa política distinta que uno trata de pregonar en espacios como este a Venezuela, pues que es Daniel Ceballos al día de hoy. Entonces uno ve que Voluntad Popular saca un comunicado y le dice, bueno, este es un alacrán, este es un sucio, este es lo que sea, bueno, no le dijeron sucio, pero casi. Este es un comprado, este es un tarifado, le dijeron alacrán para abajo. Bueno, y es que es obvio que ese no es Daniel Ceballos. Y es que es obvio que, por ejemplo, otro caso, Juan Requesens, ese no es Juan Requesens, el que salió de la cárcel. A mí me cuesta muchísimo, pero muchísimo, la verdad, y sobre todo me debe costar por lo que hacemos, como lo que hicimos el día de ayer, hablar con familiares de presos políticos. Debe ser por tantos años hablando con familiares de presos políticos y conociendo casos de presos políticos, que a mí me cuesta muchísimo juzgar a este tipo de personas. Recuerdo que alguna vez hice un juicio sobre John Goycoechea, que pasó una situación similar. John Goycoechea estaba fuera del país, estaba relativamente bien, de acuerdo a lo que yo entiendo. Decidió volver a Venezuela y le echaron el guante y lo metieron preso. ¿Y con qué salió John Goycoechea de la cárcel? Bueno, arguyendo el discurso electoral, que es curiosamente lo que salen arguyendo cada una de estas personas que caen presas. Pues después de que salen convertidos en electoralistas. O sea, no hay que tener demasiada inteligencia para ver que eso es gente que está chantajeada. Ahora, los motivos por los que se les chantajea son distintos, pero a mí me cuesta mucho emitir juicios de valor sobre esta gente, porque no soy yo el que ha caído preso. Pero sobre el caso de John Goycoechea, yo decía en una oportunidad, digo, mira, yo creo que si a mí me toca, Dios no lo quiera, una oportunidad de esas una desgracia, pues una oportunidad de que a mí me lleven y entonces, bueno, tenga que pasar meses o no sé tal, y bueno, y después me suelten, pero me pongan condicionantes. Mire, yo me retiro de todo, creo que me retiro de todo, de verdad. A mí me costaría demasiado hacer o poner la cara, después de que yo llevo casi 9 años acá, o no sé, casi 10, creo que vamos a cumplir 10 años el año próximo, acá, para hablar sobre o decir cosas del modo completamente contrario a las que las he dicho por 9 años. O sea, a mí me costaría demasiado. No sirvo para eso. Claro, el hombre es, decía un profesor mío, el hombre es el hombre y sus circunstancias. Cada quien tiene su mundo. Esa es la otra que decía Héctor Lavoe. Cada cabeza es un mundo. Y cada quien tiene una complejidad con la que le toca afrontar la vida. Pero a mí me costaría muchísimo. Yo creo que yo me retiraría. No sé qué haría, de verdad. No lo sé qué haría, pero me costaría muchísimo. Y yo decía, John Goycoechea ha debido retirarse después de lo que ocurrió, porque yo comprendo que él, para buscar su libertad, a él le chantajearon. Eso es mentira o sea, a ese muchacho lo chantajearon, lo pusieron a inscribirse de candidato a Latillo, lo pusieron después a pregonar un discurso electoral, después entonces terminó en el gobierno interino de Guaidó. Gran cantidad de cosas han pasado. Pero con el caso de Ceballos, que era un tipo o sea, era la tapa del frasco de la gente decidida. Y verlo ahora hablando entonces de discursos electorales, de que hay que ir a la lucha electoral, y entonces Voluntad Popular diciendo que es un alacrán, así sin más. O sea, es que, miren, Voluntad Popular, es que eso lo que pone sobre la mesa es justamente el hecho de que aquí no se puede hacer política convencional. O sea, aquí, yo no sé si por la mitad, pero una gran parte de nuestro estamento político, supuestamente opositor, está chantajeado. Esa es la otra de las cosas. Uno dice, yo no entiendo por qué sale el señor Antonio Ecarri, que se ve tan inteligente, y dice esto y dice lo otro. Yo no entiendo por qué Henry Falcón hace esto y hace lo otro. Yo no entiendo a Tomás Guanipa, de Primero Justicia, que estaba en el exilio y vino para acá nada más que a buscar una alcaldía. ¿Usted cree que Tomás Guanipa es estúpido? Tipo que tiene más de 15 años siendo secretario general de un partido nacional como Primero Justicia. ¿Ustedes creen que Tomás Guanipa no sabía que él iba a perder? ¿Ustedes creen que Tomás Guanipa sabe, o no sabía, mejor dicho, que a veces, o sea, que él no iba a hacer en Caracas lo que hacen muchas veces los políticos, que es que pierden para crear una especie de fuerza y tener presencia al cabo de los años, pues, y construir un movimiento, construir un músculo político? ¿Ustedes creen que realmente Tomás Guanipa estaba pensando en esto? ¿O estamos hablando de que Tomás Guanipa, que estaba perseguido, vuelve al país como vuelve José Manuel Olivares, también en Vargas? ¿Usted cree que José Manuel Olivares sabía que él no sabía que él iba a perder? O que lo iban a poner a perder. Entonces, estamos hablando de una clase política
que por re o por fa está secuestrada en gran parte, que es rehén del régimen. Algunos porque simplemente le desbarataron la vida en la cárcel. Los volvieron un guiñapo. Y a mí no tienen que echarme cuentos porque ya suficientes cuentos tengo con lo de los presos, con los que hemos trabajado acá en el programa. De cómo les hacen lo que les da la gana en la cárcel, de cómo torturan, de cómo amenazan, de cómo se meten con las esposas, cómo se meten con las madres, con los hijos. Eso a mí me queda claro, no me tienen que explicar. Pero tenemos a otros que no han pasado por la cárcel, sino que probablemente es que usted cree que un régimen basado en el espionaje, muy al estilo de cualquiera de los regímenes comunistas del mundo, muy a la moda de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿ustedes creen que no les van a tener medio los estados de cuenta, las transacciones financieras que hacen, de a quién le reciben real, a quién no le reciben real, con quién le montan cacho a la esposa, con quién no le montan cacho al esposo? ¿Ustedes creen que no van a saber todo eso? Entonces, que hay una gente que la tienen filmada, la tienen fotografiada, le tienen archivos históricos enteros sobre la vida, y esa gente es rehén del régimen. ¿Cómo va a salir uno del régimen con esa gente? Es imposible. Es imposible, porque esa gente tiene, como se dice, esa gente tiene un techo. Esa gente tiene la vara la tiene de una medida. Hasta ahí llega. Porque el régimen no los va a dejar llegar más allá. Entonces, aquí hay una gran cantidad de gente que a veces por razones no controladas por ellos, a veces por razones que sí tienen que ver con actitudes como esta, como recibirle plata a quien no es, como irse de bruces y estar metidos en negocios ilícitos y tal, lo cual no dice nada, porque el régimen está metido de cabo a rabo en negocios ilícitos. Así que si es por juzgar ladrones, pues el chavismo tendría que comenzar por juzgarse a sí mismo. Los tienen agarrados, por allá, por donde ustedes saben. Y así es muy difícil. Y el entender que a mucha gente la tienen agarrada es lo que a usted le permite comprender que haya tanta gente en este país que un día se levanta siendo golpista, un lunes, un miércoles se acuesta rezando el Padre Nuestro para que Maduro no caiga, y el viernes se levanta por la mañana, se mete una arepa, y después que se mete una arepa llama al diálogo por la voluntad del gran entendimiento nacional. O sea, actitudes que no tienen nada que ver la del lunes con la del miércoles ni con la del viernes. O sea, así. Eso es lo que te explica. Esto nadie lo dice tampoco, por cierto. Pero bueno, yo hoy tengo un ataque de sinceridad y lo digo, para que nos vayamos aclarando. Vamos a ir al corte comercial y venimos con más de Y Así Nos Va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va, por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Tuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. ¿Cuál es el panorama? ¿Qué viene después de todo esto? ¿Qué viene después de toda esta idea que he dejado sembrada el día de hoy? Bueno, para mí es claro que va a ser determinante, por ejemplo, saber, no determinante porque eso vaya a cambiar, ¿no? La naturaleza de las cosas. Las cosas son lo que son y no pueden ser otra cosa. Pero para mí es más que claro que el puente entre la construcción de lo que tenemos hoy, o de lo que se ha armado con todo lo del gobierno interino, lo que tiene que ver con
la idea del apoyo de la comunidad internacional a Guaidó y de todo esto que se nos ha dicho. Y la nueva situación, que es ya una situación plenamente de normalización de Maduro en el poder, que en ese tránsito estamos. Esto hace mucho ruido porque nosotros estamos como del cambio de estatus, pues de una situación donde se pensaba hasta ayer que había un liderazgo político, bueno, yo no lo pensaba, pero mucha gente pensaba que había un liderazgo político que se iba a ir hasta las últimas, empezando por Guaidó, que aquí esto se iba a dinamitar, que la cosa se iba a caer, que la comunidad internacional se iba a ir hasta las últimas también. Nosotros estamos justo en el preciso momento en el que pasamos de eso a donde pasamos a la época en la que Maduro, no sé si no es cuestionado, pero Maduro es por lo menos aceptado a nivel interno y externo como el que manda en Venezuela. Y no es tanto Maduro, es el chavismo. Y el puente entre esas dos situaciones es el diálogo de México. El puente para terminar de afianzar eso es el diálogo de México. ¿Con qué se supone que se va a sentar Guaidó en el diálogo de México o los representantes de Guaidó? El gran petitorio de Guaidó es que sí, que él va a ir a medirse en unas elecciones, pero que las elecciones las tienen que adelantar, o sea, que no pueden ser en 2024, sino que él va a pedir elecciones antes, y que además de esas elecciones antes del 2024, él va a pedir una serie como de condiciones, ¿no? Por supuesto, las condiciones van a ser las mismas que tenemos 15 años, los disidentes del régimen pidiendo. Van a ser que el CNE sea CNE y que no sea la Oficina de Asuntos Electorales del chavismo, que el Plan República no sea la Fuerza Armada al servicio del chavismo el día de la elección, que los canales de televisión del Estado, que no son del Estado, son los canales de propaganda del chavismo, no sean los canales de propaganda del chavismo. O sea, todo como que lo básico que tiene que tener una elección, como llaman en ciencia política, una elección competitiva. Algunos le ponen más apellidos, dicen libre, justa, transparente, competitiva. Eso es casi que de receta, eso es casi que un decálogo, eso es algo que está en una plantilla de Word, o sea, uno ve la plantilla PowerPoint, digo, que uno tiene y ya tiene el modelo hecho, eso. ¿Qué va a cumplir el régimen de allí? Nada. El régimen no va a cumplir nada. El régimen va a agarrar y va a marear a la oposición por meses, eso es lo que yo estoy viendo, en esa mesa. Allí se va a decir de todo, bueno, probablemente en medio de esas discusiones se vayan a producir altercados, donde entonces se van a levantar de la mesa en algunos momentos, van a volver a la mesa, y eso va a ser una negociación muy al estilo, para quienes quieran ver lo que va a ocurrir allí, eso va a ser una negociación muy al estilo, creo yo, de lo que ocurrió con la mesa de negociación y acuerdos de la Coordinadora Democrática y el chavismo, mediada en aquella oportunidad por el Centro Carter, por la OEA y por algunos otros institutos internacionales que vinieron a Venezuela a observar el proceso. Cambie usted, bueno, creo que el Centro Carter estaba revoloteando México también, pero cambie usted los actores y va a tener lo mismo, solamente que aquí tiene el gobierno de los Estados Unidos, que no dice que no, que dice que sí al diálogo de México, tiene a López Obrador, que es pana de Maduro, tiene a media izquierda mundial, que son panas de Maduro, empezando por Zapatero, que es el gran operador internacional del chavismo, Grupo de Puebla, Foro de Sao Paulo, o sea que más que del chavismo, es de la izquierda criminal latinoamericana completa. Y tienes pues a factores que no están tan cerca de Venezuela como Rusia, por ejemplo, que apoya a Maduro. Entonces, vamos a tener algo muy parecido, creo yo, a lo que fue ese 2003-2002. Allí van a producirse pues idas, venidas, encuentros, desencuentros, para consumir un tiempo que, si ustedes se ponen a ver, ya estamos casi a mitad de 2022, las elecciones deberían ser a finales de 2024, en esto se puede ir un año, y ya cuando estemos a mitad del año que viene van a decir, porque bueno, la mesa no se ha reanudado formalmente todavía, están en eso. Cuando estemos a mediados del año que viene van a decir, bueno, ya que vamos a dejar así el adelantamiento de la elección, porque ya lo que queda es un año. Y es como se ha más o menos ha regularizado la política venezolana en los últimos años, que se entra en un proceso de diálogo tal y no sé qué, y bueno, se rompen, vuelven, y cuando viene a ver, no, pero no importa, porque el año que viene una elección, nada, lo resolvemos en la elección que viene. Así va a pasar con la elección de 2024, que probablemente va a tener las mismas injusticias, que probablemente va a tener el mismo Plan República, que probablemente va a tener las mismas máquinas sospechosas, que probablemente va a tener el mismo registro electoral, y que probablemente no va a ser competitiva, como le gusta decir a los organismos internacionales, que no va a tener nada de eso.
¿Dónde puede aflojar el chavismo? Que deje que se inscriban 2 o 3 candidatos opositores que al día de hoy no se pueden inscribir. Ejemplo, que dejen que se inscriba Capriles, bueno, que Capriles creo que ya está habilitado otra vez, que dejen que se inscriba Leopoldo López, ojo a la seña, ojo al dato, como dicen algunos, que dejen que se inscriba, no sé, Manuel Rosales puede inscribirse, después de que estaba perseguido político y tal, salió gobernador y ahora, bueno, debe ser candidato presidencial. Y que se inscriban varios más. Mientras más se inscriban, mejor para el chavismo. De hecho, el chavismo, obviamente, con esto de Falcón, con esto de Carri, cada vez que hay una elección que aparece Leocenis, que Leocenis aspira desde alcalde de Caracas, presidente, pasando por concejal, pasando por conserje de edificio, pasando por reina de carnaval, a todo lo que salga Leocenis García va a aspirar. Carri más o menos anda por el mismo camino. Pero bueno, el caso es que ese elenco favorece al chavismo porque mientras más candidatos haya, mejor. Mientras más candidatos haya, mejor. Por eso que entonces desde el G4 o lo que queda de él se dice, no, vamos a hacer entonces una primaria para dirimir un candidato. Pero el hecho es que lo que viene es ese diálogo de México. Y lamentablemente ese diálogo de México cuenta con la complicidad de los Estados Unidos bajo la administración Biden, cuenta con la complicidad de actores internacionales como la Unión Europea, bajo la jefatura de política internacional del señor Borrell, y cuenta con la complicidad de actores económicos, cuenta con la complicidad de actores de diversa índole, cuenta con la complicidad de actores como me imagino yo, empresas norteamericanas que quieren que ya se regularice un poco la situación en Venezuela, porque bueno, ya ha pasado mucho tiempo y con las sanciones no se han conseguido todos los resultados que se piensan. Vean Chevron, por ejemplo. Entonces, hay como un gran clima de opinión dentro de los poderes fácticos, como le llaman a esto también, para que lo que venga es el diálogo de México. Y en el diálogo de México, no, olvídense del tango que Gardel murió. O sea, ahí no va a salir nada. Ahí no hay manera de que la oposición imponga nada. Porque justamente cuando a mí me preguntan, bueno, ¿y qué puede cambiar? Mire, en una negociación, para usted cambiar algo, usted tiene que tener el poder de amenazar, al contrario. Si usted no tiene poder de amenaza, usted no tiene nada en la negociación. ¿Y con qué va a amenazar Guaidó a Maduro a esta altura del partido? ¿Cuál es la fuerza de Guaidó? El cuento de los 50 países. El cuento del financiamiento del gobierno interino, de que el gobierno interino tiene músculo para seguir financiado y tal por los Estados Unidos. ¿Cuál es o vamos a salir de la caja? ¿Cuál es el poder de amenaza de terceros actores que puedan incorporar a la mesa de negociación como Ecarri, por ejemplo? ¿Qué va a amenazar Ecarri a Maduro, por Dios? O sea, no hay manera de que ninguno de los actores que se sienten en ese escenario ahorita mismo pueda amenazar a Maduro con nada. Entonces, cualquier cosa que se vaya a instrumentalizar en esa mesa como un acuerdo va a poner ganador al chavismo, porque no hay manera de que el chavismo sea sobrepasado por la capacidad coactiva de la oposición o de las oposiciones o de como usted le quiera llamar. Entonces, cuando yo veo unos grandes analistas, no, que qué bueno que se reanuda México, pendejos, van a ir a perder, es a donde van a ir, o sea, no tiene manera de salir ganador allí, no tiene ningún elemento con el que amenazar. El gran elemento con el que se amenazaba hasta hace nada era las sanciones económicas, era el punto de vista financiero. Y miren por dónde anda Maduro. Miren por dónde andan los encuentros de Maduro con los encomenderos de Biden. Y cuidado en lo de Biden y el Partido Republicano también, ¿no? O sea, del establishment político de los Estados Unidos, lamentablemente. Entonces, ese diálogo de México para mí es el puente de estabilización hacia una realidad que, bueno, que nos habla del 2024. ¿Pueden cambiar las cosas en 2024? Si no hacemos la tarea, no. Si no hacemos la tarea, no. Y hacer la tarea es pensar, como dicen los gringos hablando de los Estados Unidos, out of the box. Hay que pensar fuera de la caja. O sea, usted no puede concebir este paradigma y tratar de hacer política bajo este paradigma, porque se va a quemar. Ahí no hay manera. Y ya se han quemado los que han tratado. Ahora, hay unos que siguen achicharrados y están metidos ahí todavía. Bueno, nada, tienen complejo de parrillera, pues. Pero el tema es que eso es lo que está planteado de aquí en más. Vamos a ir a la pausa comercial y venimos ya con el segmento final de Y así nos va. Ya venimos. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM.
Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que... Luego de un buen almuerzo, lo mejor es comerse un postre. Prueba las deliciosas tortas que te ofrecen en Il Sapore de la Nonna. La de la casa, cargada de ese sabor a chocolate oscuro que tanto te gusta. El cremoso tres leches o la torta de zanahorias. Y pregunta por el delicioso café de Il Sapore de la Nonna. Si dices que vas de nuestra parte, te regalan un café. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. A tuplata.com.be la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y así no va, fíjense, siguiendo, abundando con más abundamiento. La palabra abundamiento existe, bueno, creo yo que existe, yo la he escuchado mucho, decían, no, para abundar con más abundamiento. Bueno, arrancamos hablando de lo de Henry Falcón. Henry Falcón, la situación es que es paradigmática. Es decir, el ejemplo de Henry Falcón sirve para retratar la realidad de una buena porción de liderazgos y de supuestos partidos que dicen ser la oposición del chavismo y tal en Venezuela. Como nadie cree que aquí realmente hay gente que haga oposición, pasa mucho. Uno dice, bueno, este tipo no, yo no le creo y tal. Este tipo tiene cara de delincuente o de ladrón o de lo que sea. Henry Falcón, una de las frases que desliza dentro del lanzamiento de esto que se llama Futuro, el partido color refresco 4 de los años 90. Dice, Futuro es un movimiento inequívocamente opositor. O sea, aquí la oposición tiene que tratar de convencer a la gente que ellos son oposición de verdad. Lo cual me lleva a reírme mucho porque en estos días revisaba, creo que era en Efecto Cocuyo, y fíjense cómo, además como en estos sistemas semitotalitarios o estas autocracias pasadas de rosca, como la venezolana, el tema del lenguaje juega muchísimo. Había un reportaje allí sobre uno de estos tipos que son, yo no recuerdo si de la Acción Democrática de Bernabé Gutiérrez o de la Primera Justicia de Luis Parra, alguno de ellos, no recuerdo cuál era. El hecho es que lo describían, y a mí me quedó la frase en la cabeza, me quedó no el nombre de la persona, sino la frase como lo describían. Ponían tal y tal y tal, diputado de la oposición moderada de la Asamblea Nacional 2020. Y yo dije, ¿qué es ser diputado de la oposición moderada? O sea, ¿tú eres oposición o no eres oposición? Una cosa que no es A, es B. Si tú no eres blanco, eres negro. Si no eres negro, eres blanco. Si no eres rosado, eres azul. O sea, tú simplemente eres distinto. No hay oposición moderada, oposición... Bueno, claro, puede haber respecto de posiciones ideológicas o de posiciones en el eje cartesiano, X, Y, Z, no sé, sobre economía, sobre cultura, sobre Estado, sobre lo que usted dice, bueno, es más moderado o menos moderado que tal o que cual. Pero eso de oposición moderada, cuando hasta hace nada eran unos tipos que le decían alacrán. Y estoy hablando de un portal, lo estoy nombrando con nombre y apellido, porque bueno, es un portal que mucha gente lee, portal que se tiene además por una de las fuentes de información que se supone están para romper la censura, para romper la propaganda del régimen.
Y allí se describía a este diputado como un diputado de la oposición moderada de la Asamblea 2020. Porque como además no se sabe cómo hablar de la Asamblea del 2020 y cómo hablar de la de Guaidó, entonces hay Asamblea 2015 y Asamblea 2020. Algunos dicen Asamblea legítima, Asamblea ilegítima. Bueno, un pasticho. Pero ¿qué nos va a extrañar si el día, porque esta entrevista sí me la vi, la entrevista de Enrique Capriles, cuando Enrique Capriles va a hablar con Román Losinski en Unión Radio, pues no en Éxito, que es lo mismo, porque eso es del circuito Unión Radio. Y Capriles está tratando ahí, como en medio de todas las babosadas que estaba diciendo, como de pintarse medio radical, no, bueno, tal, de atacar a Maduro. Y no sé qué fue lo que dijo, y Román Losinski saca un papel, algo así como una hoja como esta, y le lee un catecismo a Capriles en vivo y le dice que a mí eso me daría pena. Pero bueno, cada quien, el hombre es el hombre y sus circunstancias. Enrique, te recuerdo que no podemos aludir en este espacio a temas como gobierno interino, como régimen, como dictadura, como tiranía. Oye, a mí me daría pena o ser Román Losinski en esa circunstancia o ser Enrique Capriles en esa circunstancia. Pero bueno, es la neolengua. Es el dominio de lo irracional sobre la razón. Es decir, que ni un acto del habla uno puede hacer para exteriorizar una idea. Es decir, que uno tiene que pensar como al régimen le da la gana, hablar como al régimen le da la gana, y de paso aplaudir que el régimen te dice cómo hablar y cómo pensar. O sea, porque de paso tú sacas un papel, el catecismo, ¿recuerdas? A ver, tuve una interrupción, ¿ves? No fue con Atel, fue que moví la cámara acá. Tienes que pensar como ellos les da la gana, y tienes que hablar como ellos les da la gana, y tienes que, de paso, entonces vanagloriarte de que estás cumpliendo la ley. Que si eso es una ley legítima, pues que alguien me lo diga. Eso de vender a Maduro como un gobernante legítimo, eso de vender a Maduro como la última etapa la última Pepsi-Cola del desierto. Y eso de decir que, bueno, que no, que la oposición es solo la que ellos dicen que es la oposición. No, bien lejos. Pero bueno, ese es el país en el que estamos viviendo. Ese es el país en el que estamos viviendo. Yo sí soy oposición. Esto es un movimiento indudablemente oposición. Esto es una oposición moderada. No podemos decir que el otro es una tiranía. Por Dios. Nos despedimos por el día de hoy. Hasta acá llegamos. Lamentablemente el tiempo es inclemente. Les agradezco muchísimo por haberme acompañado durante esta hora y les pido que por favor lo hagan de nueva cuenta mañana, cuando estaremos emprendiendo una nueva jornada por la opinión libre y la información transparente. Hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASINOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCF 750 AM.